¿Qué tal? Buenas noches. El volcán de Cumbre Vieja ha sepultado viviendas, arrasado cultivos y provocado daños emocionales que van a ser muy difíciles de reparar. Una factura demasiado elevada a la que se unen los costes medioambientales sobre la fauna y la flora de La Palma. Daños que todavía irán en aumento y de los que vamos a hablar en un reportaje que les vamos a ofrecer durante este programa. Además, enseguida abordaremos la última hora de esta catástrofe natural que sigue condicionando la vida de todos los habitantes de la isla. Lo haremos, como es costumbre, con la ayuda de varios expertos. Empezamos. Le damos ya la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña Candelaria Martín, que es doctora en Geología por la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Candelaria. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Luis Ortega, que es periodista. Luis, bienvenido. Hola, Miguel Ángel. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Jaime Coello, que es director de la Fundación Teleforo Bravo. Gracias, Jaime, gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a empezar yéndonos inmediatamente a la isla de La Palma para conocer, lógicamente, la última hora de lo que está ocurriendo en Cumbre Vieja con nuestro compañero Gonzalo Bon, que está acompañado por Víctor Melo, que es presidente de la Asociación de Volcanes de Canarias. Gonzalo, buenas noches. Sí, la última hora es que hace escasos minutos nos acaban de informar que la Guardia Civil ha tenido que evacuar a varios trabajadores y personas que se encontraban trabajando en la zona de Puerto Naos, instalando esas desaladoras que iban a suministrar el agua a los agricultores que se encuentran en la zona de Puerto Naos. La lava ha bajado ya y ha cruzado la carretera, por lo que por su seguridad la Guardia Civil ha recurrido a esa evacuación de esas personas. En estos momentos vemos ese cono volcánico como sigue con esa explosividad hasta ahora en un comportamiento completamente estromboliano, según como nos indicaban los expertos. Una lava mucho más densa que están lanzando en estos momentos, pero que nos va a explicar mucho mejor esta situación es Víctor Melo, que él es presidente de la Asociación de Volcanes de Canarias. Víctor, tú eres la persona que se encarga de hacer esa divulgación para que todas las personas podamos entender las palabras técnicas. Así es, buenas noches. La labor de Volcanes de Canarias precisamente es esa, hacer de enlace entre el comité científico, las autoridades y la población para que los mensajes técnicos lleguen lo más comprensibles posible, pero sin perder el rigor. Esa es nuestra labor principal. Estamos en una etapa de menor explosividad, podríamos decir, durante el día hemos notado esa menor explosividad y también menor sismicidad. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que no podríamos esperar en estos momentos? Bueno, según ha informado el comité científico precisamente en la última comparecencia, lo que está haciendo el volcán está en la estabilidad de una erupción estromboliana. Indicaron que habrá momentos en que percibamos más estruendo, más explosividad, y momentos en que predomine, como es estos momentos, pues digamos más tranquilidad sonora y haya surtidores de lava de cuando en cuando, como estamos observando ahora, cuando la nubosidad nos lo permite, porque también es cierto que en las últimas horas el volcán se ha tapado en ocasiones porque está interactuando lo que es los gases que emite el volcán también con la nubosidad, entonces en ocasiones se nos esconde, pero seguimos oyendo los estruendos detrás, sigue funcionando con la actividad estromboliana, que es lo que es esperable, ¿no? ¿Esos gases que se están produciendo son perjudiciales realmente para la salud? Hombre, son perjudiciales siempre que la concentración sea muy elevada, ¿no? Entonces, en ese caso, las autoridades están muy pendientes, tienen medidores de gases en diferentes lugares del entorno del volcán para, si sucede lo que ocurrió hace unos días, por ejemplo, que se acerca una nube de gases a algunos pueblos, a algunos territorios, pues habrá que confinar a la población para evitar respirar esos gases de manera habitual, ¿no? Entonces, es una precaución más que hay que tener pendiente. Las condiciones meteorológicas de viento pues son muy importantes en estos momentos y en todo momento hay que estar muy pendiente de las comunicaciones oficiales por si esos gases se concentran más de lo debido, hasta que vuelvan los alisios a limpiar un poco el ambiente, pues hay que estar muy pendientes. Estos últimos días hemos vivido cómo ha ido creciendo ese cono volcánico, ¿no? Esa boca eruptiva. ¿Podríamos decir que por la parte del suroeste podríamos estar frente a que se pueda volver a romper ese cono? Sí, esos procesos se han visto prácticamente desde que comenzó la erupción. O sea, es un cono que va creciendo, tiene una altura determinada y de cuando en cuando, debido a las propias explosiones, a la desestabilización, pues ha habido derrumbes en diferentes partes del cono. Es muy probable que de aquí a que acabe la erupción el cono se siga transformando, o sea, forma parte del proceso y así también lo ha indicado el comité científico.
¿Qué posibilidades hay de que salgan nuevas bocas eruptivas? Las bocas eruptivas, tal y como está la situación ahora, lo esperable es que se aparecen sean siempre en la zona próxima a la erupción en curso. Eso es lo que un poco se ha dicho, ¿no? Que por ahora no hay que esperar bocas en lugares demasiado alejados, como algunas personas tienen esa preocupación, ¿no? En estos momentos la zona fracturada es la zona que está a nuestras espaldas, en este caso en el entorno del volcán, y en caso de aparecer nuevas bocas, lo esperable es que siempre sean en ese entorno que ya está muy fracturado y les resulta mucho más fácil a la lava salir, ¿no? La cantidad de magma que hemos visto salir durante todos estos días, durante todo este proceso, ha sido prácticamente impresionante. Ha lanzado más magma que el Teneguía. ¿Cuánto podríamos decir que le queda? Es muy complicado. De hecho, ya se ha visto, algunos grupos científicos se aventuraron antes de la erupción a decir la cantidad de magma que iba a salir o que iba a acumularse, y realmente ha sido mucha más, ¿no? Como ya están diciendo algunos estudios, es la mayor erupción en los últimos 100 años, ¿no? Esta, por la cantidad de magma que ha emitido. Pero saber ahora mismo cuánto va a emitir o cuánto va a producir es lo mismo, es meterse en un berenjenal que es poco recomendable porque generas expectativas y realmente toda la predicción se hace con métodos indirectos. Puedes tener una idea aproximada, pero el volcán es realmente quien va a decidir qué cantidad de magma va a emitir, ¿no? Víctor, muchísimas gracias por tu explicación. Como podemos ver, podemos estar tranquilos en estos momentos porque continúan expertos trabajando y haciendo un seguimiento continuo ante este volcán que estamos viviendo hoy en día. Gracias, Gonzalo. Gracias también a Víctor Melo. Un terremoto, fíjense, de 4,3 grados se produció esta mañana en la zona de Villa de Mazo. Es el mayor desde el inicio de esta erupción volcánica y ha sido, eso sí, bastante profundo. Se ha producido a 35 kilómetros, muy por debajo de la zona en la que se están produciendo la mayoría de los seísmos recientes, que están entre los 10 y 15 kilómetros de profundidad. A mí me gustaría preguntarle a Candelaria Martín, doctora en geología, si es menos peligroso un volcán de esta magnitud, de 4 a 35 kilómetros de profundidad, que uno de 3,6, como el que se ha dado esta noche. Se ha dado uno en Fuencaliente de 3,6 a solo 8 kilómetros de profundidad. ¿Qué es más peligroso? Bueno, depende, por un lado, de la magnitud del sismo y de la profundidad a la que se genere. En este caso, al ser sismos tan profundos, pues obviamente el efecto va a ser menor. Si ese sismo se hubiese producido en niveles mucho más superficiales, pues se hubiese sentido más. ¿A partir de qué profundidad se empieza uno a preocupar, empieza a notar el temblor? Lo mismo, se juega con los dos parámetros, con la magnitud y la profundidad. Se puede sentir un sismo de menor magnitud, de 3, por ejemplo, 3 con algo, si es muy somero, se puede sentir igual que a lo mejor uno de magnitud 4 a mayor profundidad. Pero vamos, ya a partir de estas magnitudes que estamos hablando, 4 con algo, sí que por lo general son siempre sentidos por la población en un entorno próximo. Le pregunto tanto a Candelaria como a Jaime Coello. Hay una nueva lengua de lava que ha caído este mediodía al mar. Lo ha hecho entre la playa de Los Guirres y del Charcón en su trayecto. Bueno, pues están los cultivos de la zona de Las Ollas, y el único núcleo poblacional que está deshabitado de esa zona y evacuado es el núcleo de la Bombilla, que se encuentra más al sur de donde está desembocando esta nueva lengua. ¿Se puede calcular de manera aproximada el número de hectáreas que podrían verse afectadas en total por esta erupción? Es muy complicado. En otras erupciones se ha utilizado la cuestión de vuelos que hacen fotografías topográficas. Lo importante es saber también la cantidad de metros cúbicos de material que está emitiendo el volcán, y hacen falta una serie de medios que a veces es muy complicado obtener. Sabemos que en otras erupciones, por ejemplo en la de Islandia, ese volumen de metros cúbicos se calcula con esos vuelos y esas pasadas de aviones en determinados momentos, y llegar a estimar la cantidad de hectáreas que va a afectar es difícil porque realmente es muy complicado a veces también saber cuál va a ser la trayectoria de la lava. Claro, pero ¿se esperaba, por ejemplo, esta nueva lengua de lava que ha salido hoy, Jaime? Los únicos ojos que tenemos actualmente en el terreno básicamente lo constituyen determinados equipos de geólogos trabajando en campo, que a veces juega al escondite, las coladas juegan con ellos, hay que decirlo así, yo me vi en esa situación, y luego los drones.
Incluso con los drones a veces es muy difícil hacer un seguimiento y realmente sí que parece que esta colada no se esperaba y yo creo que hay un golpe emocional muy duro porque afecta a la parte, digamos, más fértil en cuanto a cultivo de plátano de toda Canarias, ¿no? Luis Ortega conoce perfectamente esas zonas, la zona de las ollas, Luis, fincas de plátanos, y la visión que nos están dando los drones sí nos permite ver en qué punto exacto, por primera vez en una erupción, en qué punto exacto está la colada, en qué punto se para, a qué fincas afecta, a qué fincas no. Bueno, la zona de las ollas ya tiene una historia volcánica importante, porque fue una zona generada por el volcán de San Juan y que significó una arriesgada colonización de ese territorio con tierra de monte, una operación especulativa indudablemente que generó la zona más rica y mejor de plátanos de toda Canarias por rendimiento, y curiosamente ahora, 70 años después, 73 años después, un volcán afecta a esa zona y la castiga cuando el volcán prácticamente le había regalado. Los volcanes son grandes arquitectos y al mismo tiempo son grandes destructores. Es Saturno devorando a sus hijos, es la historia de la Tierra que tiene esas paradojas siempre crudas y siempre dolorosas. Lo de las ollas para mí es como casi profético. Estás hablando de destrucción y hoy precisamente Juan Carlos Carracedo, al que esperábamos esta noche aquí, pero bueno, ha tenido un contratiempo y no se ha podido acercar, ha dicho, lo decía en la prensa, que la erupción de este volcán es la más destructiva que ha habido en Canarias. Y ha puesto el ejemplo de tener una granada en la mano. ¿Es así, Candelaria? Bueno, es la más destructiva, pero también es consecuencia un poco del crecimiento poblacional que hemos tenido. O sea, no es porque sea mucho mayor en magnitud, sino que bueno, la sociedad cada vez es más vulnerable. Cualquier desestabilización pues nos afecta a los sistemas de comunicaciones, a las conducciones de agua, a las carreteras, a los sistemas de comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es destructivo en ese sentido, porque desde la última erupción en La Palma, estas dos últimas, el Teneguía, pues porque salió en el vértice sur, ¿no? Y lo que hizo fue pues agrandar un poco más la isla y digamos que fue poco dañino en ese sentido, ¿no? Al revés, fue constructivo. Bueno, constructivo siempre, pero me refiero desde el punto de vista de la población, ¿no? O la del San Juan, ¿no? Estamos hablando. Pero es que en esa época la población era mucho menor. Ahora tenemos pues asentamientos de población diseminados pues, prácticamente por toda la isla. Entonces, que salga por donde salga, pues siempre va a afectar a alguien, ¿no? Hay un dato llamativo, los que hemos podido seguir todos prácticamente con esa cámara que tiene Televisión Canaria instalada, enfocando de manera permanente hacia ese volcán de Cumbre Vieja. Hemos ido viendo cómo va cambiando la configuración, cómo va cambiando la morfología. Les pregunto a los especialistas, ¿son normales esos cambios en la morfología del cono volcánico por los sucesivos procesos, Jaime, de crecimiento y reconfiguración? ¿A qué se deben esos cambios? Desde el primer día yo llegué a la erupción la noche que se inició y se ha visto un cambio. El volcán ha ido adquiriendo 1000 caras. Al principio era una pequeña bandita de piroclastos, estoy hablando del cono. Después se forman esas sucesivas bocas y el volcán ya llegó a tener forma de herradura, como el que tuvo cuando se produjo el último desplome, porque no es el primer desplome que se produce. En los primeros días ya se produce un desplome. ¿Por qué? Porque todo ese material que se acumula hace que el cono se vuelva inestable. Nosotros tenemos que ver que por un lado el volcán está soltando una gran cantidad de piroclastos, son materiales de proyección aérea que van cayendo en el entorno y además va fluyendo lava que en ocasiones también erosiona, ese flujo de lava permanente erosiona determinadas partes del cono. Llega un momento en que el cono colapsa. Y sí que es verdad que si se hiciera un continuo de fotografías del cono o de imágenes, y se ha hecho y se ha visto, se ve cómo va cambiando. ¿Tiene un sentido? Efectivamente, tiene un sentido porque realmente todo responde a cómo determinados centros de emisión son cubiertos por material, con lo que adquiere una determinada forma. Esos conductos se destaponan por colapso o por explosión y vuelve a adquirir esa forma de herradura que ha tenido algunos días, ¿no? Candelaria, ¿son normales estos cambios en la morfología? Eso es algo muy dinámico, ¿no? Desde que, además, gracias a que está continuamente monitorizado, bueno, y seguido con Televisión Canaria, Radio Televisión Canaria, que está enfocando continuamente y la verdad que está haciendo una gran labor en este sentido.
continuamente retransmitiendo imágenes las 24 horas del día. Claro, es que vas viendo el movimiento al minuto, ¿no? Si vas hacia atrás y lo reproduces, ves cómo ha ido, ¿no?, ganando altura, volumen, se abren nuevas bocas, otras se cierran, se vuelven a abrir, se abren nuevas fisuras. Luego en el campo de lavas pues también es algo también dentro de que últimamente, digamos que ya está un poco estabilizándose el campo de lavas, porque realmente lo que se ha generado es un campo de lavas ahí. Se está estabilizando un poco la trayectoria, digamos, ¿no?, aunque tengamos diversificaciones o ramales, como este último que ha ocurrido, que ha llegado a la zona de las Ollas, ¿no? Pero más o menos está acotado dentro de un campo, ¿no? Llega un momento en que precisamente con la formación de tubos volcánicos que se están generando, tienen un efecto de estabilizar, digamos, la trayectoria de esas coladas, ¿no? Precisamente vamos a hablar de ese encauzamiento de la colada, porque la formación de un tubo volcánico ha sido una de las novedades más importantes en las últimas jornadas. Pero, ¿qué es realmente esta cavidad subterránea y qué importancia tiene como conducto para canalizar esa colada hacia el mar? Seguro que le suena la Cueva del Viento en Tenerife, o los Amigos del Agua en la isla de Lanzarote. Vamos a indagar un poquito más en todo ello. Jaime Coello, si eres tan amable y nos acompañas con nuestra compañera Laura de Pablo. Efectivamente, Miguel Ángel, una de las muchas consecuencias es esa, la formación de ese tubo volcánico. Jaime, explícanos un poquito qué consiste, qué es un tubo volcánico. Un tubo volcánico es una cavidad de origen volcánico, en este caso un volcán lo produce, formado por emisión de lavas. Se ha dicho ahora que el volcán emite materiales efusivos o tiene fases efusivas, que lo que hace es emitir lava, y emite piroclastos. Lo que forma un tubo volcánico es la emisión de lavas, y para que se forme un tubo volcánico necesitamos una cierta pendiente. ¿Cómo se forma exactamente, Jaime? Y además, si esto es normal en procesos eruptivos como este que estamos viviendo en La Palma. Es muy normal, prácticamente como se ha dicho, en casi todas las Islas Canarias hay tubos volcánicos, y lo que sucede es que esa lava, al fluir por esa pendiente, se va enfriando. Normalmente se forman canales lábicos. Por el centro de ese canal lábico sigue el flujo de lava y se va enfriando, digamos, las partes laterales, lo que se llama en geología los levés. Esos levés se van enfriando, pero por reboces a veces se unen un canal y otro y van generando un techo. Ese techo sirve de aislante térmico y hace que la temperatura, que a veces en el cono, cuando se emite la lava, llega a 1200 grados, hace que esa lava se enfríe lentamente y siga fluyendo por el interior de lo que es el tubo. A veces las lavas forman unos goterones, a veces se forman lo que se llaman estafilitos, que son caídas de gotas de lava que generan como unos racimos de uva, y por el interior va fluyendo la lava a favor de la pendiente, camino del mar en este caso, y va generando unas terrazas. Vemos en los tubos que se han ido formando cómo van formando diferentes niveles. Cuando termina el flujo de lava en la parte superior, en la boca o en esa fisura, ya el tubo se vacía del todo porque va camino del mar. Eso es lo que estamos viendo en La Palma, que la lava va fluyendo camino del mar, y en este caso sí necesitamos una tasa de emisión, es decir, una cantidad de material no muy excesiva y que tampoco vaya a mucha velocidad. Y estamos hablando de lavas que tienen que ser bastante fluidas. Algunos científicos, precisamente Jaime, señalan que esto es positivo porque evitaría precisamente más devastación de la que hemos visto hasta el momento. ¿Esto es así? Es un poco lo que comentaba Candelaria. Todo lo que sea estabilizar esa emisión de lavas y todo lo que sea de alguna manera seguir un flujo continuo, una trayectoria continua que no implique reboses ni implique ocupar más hectáreas, es positivo, y por lo tanto evidentemente esta formación lo es también. Lo comentábamos al inicio, Miguel Ángel lo comentaba, Canarias cuenta con diversos tubos volcánicos, conocemos Lanzarote, Tenerife. ¿En estos tubos volcánicos hay vida, hay especies que poco conocemos? Como con los propios campos de lavas, con los propios malpaíses, se produce una colonización. En este caso, lo primero que suele caer son fauna, y muchas veces se han encontrado fósiles pues, de la rata gigante de Tenerife o del lagarto gigante, y posteriormente empieza a ser colonizado también por insectos y básicamente por invertebrados.
pues a todos o todos conoceremos ese, en este caso, molusco, cangrejo ciego de la Cueva de los Verdes, pero también hay otras especies que igual nos dan un poquito de asquito, como las cucarachas. Son unas cucarachas ciegas o coleópteros también ciegos. Es lo que se llama como fauna troglobia, ¿no? Fauna que en este caso está adaptada a esas cavidades, y la característica principal es que suelen ser animales ciegos y que muchas veces no tienen pigmentos, no tienen ningún tipo de pigmentación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaime, por aclararnos estas dudas. Le invitamos que regrese a la mesa para continuar el programa con el resto de tertulianos. Muchísimas gracias. Yo me quedo con esa pregunta, Laura, porque es que es interesante y se lo quiero trasladar a Candelaria. ¿Es verdad que la formación de esos tubos volcánicos, de esos tubos lábicos, Candelaria, supone realmente una menor capacidad de destrucción en tanto en cuanto son capaces de evacuar la lava de manera subterránea? Sí, efectivamente. Digamos que lo podríamos imaginar como el sistema de cañería subterráneo del Una especie volcán. De tuberías, ¿no? Sí. Entonces, digamos que estos conductos están trasladando directamente la lava desde las zonas de emisión hacia la periferia, vamos. Lo que hacen es al tener estas cavidades cerradas, pues favorece que se mantenga la lava más fluida en su interior y ayuda, digamos, a evacuar pues todo ese volumen de magma de una forma más directa y encauzada, ¿no? O sea, lo que hace es encauzar y, como decía anteriormente, estabilizar la trayectoria de estos flujos lábicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues evita la expansión lateral o, como bien decía Jaime, el que las lavas pues se derramen lateralmente, ¿no? Mientras esa estructura se mantenga, pues favorece la evacuación rápida y siempre por el mismo camino de la lava. Además, en el interior de estos tubos volcánicos, además se produce, precisamente por la circulación de la lava a alta temperatura, se produce un proceso de erosión térmica, lo que hace que el conducto se vaya encajando cada vez más, que vaya aumentando en volumen. Pero se pueden formar, Candelaria, varias galerías, un laberinto de redes interconectadas dentro de eso, Sí, de esa estructura. Precisamente por este proceso de erosión térmica, pues puede ir profundizando en su camino, su trayectoria, y efectivamente se pueden desarrollar cavidades paralelas. De hecho, es lo que se ve en otros tubos volcánicos, en el volcán de la Corona, en Lanzarote. Pues realmente la cavidad está principalmente situada en coladas más antiguas que las propias que generaron el tubo volcánico, precisamente por ese proceso de erosión térmica, ¿no? Luis Ortega, Canarias está llena de tubos volcánicos, está llena. Tenemos el caso, lo decíamos antes, del túnel del viento en la zona en Tenerife, de los jameos del agua. Y en La Palma también. En La Palma está lo que llaman ahora la Cueva de las Palomas, que es un tubo de más de 1 kilómetro, con alguna ramificación, como comentaba Candelaria. Yo, hablando como lego, ¿no? Entiendo que la lava, como el agua, busca el mejor camino y el más fácil. Sí, de en hecho, el momento se debe recurrir donde quiera que vea posibilidad, la humedad se filtra y eso también alivia, indudablemente, todo el riesgo de la superficie. La verdad es que desde que aparecieron los fenómenos de los tubos, pues se han afectado menos hectáreas, aunque ahora hay una desviación que, como comentaba antes Jaime Coello, está tocando la zona platanera, pero yo creo que, además creo que los tubos dieron como una cierta esperanza. ¿Pero y qué uso, Luis Ortega, se le han dado a esos tubos volcánicos? Pues hasta ahora yo creo que son reductos naturales para la ciencia y para el estudio fundamentalmente. Los muy pequeños en algún momento sirvieron como bodegas, sirvieron para guardar papas, pero los muy pequeños. Pero ya un tubo de esas dimensiones, pues lo que hay que dejarlo es que la naturaleza los colonice y aparezcan las especies que estaba diciendo. Y uso turístico también, por la ceguera. Y hay centros de visitantes o centros turísticos maravillosos. Estamos hablando de los jameos del agua. Que son recursos económicos. O la Cueva de las Palomas, pues es un centro de visitantes muy estimable en La Palma, en esa zona. Tenemos que pensar una cosa, que lo que nos trae el volcán lo tenemos que revertir en beneficios. Los daños los tenemos que reconvertir y estar empezando desde ahora en la posibilidad de la reconstrucción. Estamos contando todo lo que destruye, pero no estamos valorando del riesgo y del suceso una nueva oportunidad de hacer cosas.
En un futuro, los expertos nos van a tener que mostrar la evolución de este nuevo tubo volcánico en la isla de La Palma. También vamos a conocer cómo será geológicamente y el ecosistema que se irá formando con el paso de decenas de años. Pero mientras esperamos a que todo esto suceda, el volcán está alterando, entre otros muchos parámetros, la fauna, por ejemplo, y la flora de la isla. Lo vamos a ver hoy en un reportaje que hemos titulado La factura del volcán, y será justo después de una pausa publicitaria. Regresamos enseguida, no se vayan. ¿Cómo ha afectado la erupción del volcán a la ganadería en la isla de La Palma? Fatal, porque le cambias como un poco el metabolismo al animal. El animal está acostumbrado a comer un tipo de forraje, tener una soltura. Aparte es el factor emocional, el animal no está cómodo, el animal está nervioso. Son animales que se están sometiendo a un estrés superior a lo habitual, en tanto que estaban en sus corrales, en sus granjas y demás, y han venido a sacarlos de ahí para trasladarlos a otras zonas. Continuamos en Televisión Canaria en Fuera de Plano cuando son las 11 menos cuarto de la noche de este jueves, y seguimos para mostrarles ahora otro de los muchos daños que está provocando esta erupción. Aunque lo prioritario son las afecciones personales, económicas y sociales, también están las medioambientales, y no son pocas. Desde que la tierra se abriera en La Palma el domingo 19 de septiembre a las 15:12 de la tarde. Este que van a ver es el reportaje La factura del volcán. Viviendas, edificios públicos, terrenos, cultivos. El volcán de La Palma está dejando una cuenta demasiado cara, a la que hay que añadir los daños a la flora y la fauna de la isla. Un perjuicio que tardará años en recuperarse y que no podrá pagarse con dinero. A pesar de tener una superficie de poco más de 700 kilómetros cuadrados, la isla de La Palma alberga una gran diversidad paisajística, en donde podemos encontrar más de 900 especies de plantas silvestres, 43 de ellas endemismos, y un gran número de especies animales. Estas cifras pueden variar a la baja cuando se conozcan los daños definitivos del volcán. Pascual Calabucha, usted es biólogo y veterinario y ha estado recientemente en La Palma trabajando con animales afectados. ¿Cuáles son las especies que están más en riesgo? Por donde corrió la colada en primer término, que era una zona de mal país, pues allí tenían que haber pardelas criando, tenían que haber petreles, puede que hubiera algún paillo también, aves marinas, que les gusta ese tipo de terreno para criar, y esas pues habrán quedado enterradas en la lava. Yo creo que a la flora a corto plazo incluso le va a venir bien. Todo este polvillo es aporte de materia mineral, son muchos oligoelementos que van ahí en la lava. En caso, por ejemplo, de que mañana se cerrara la actividad volcánica, ¿cuánto tiempo aproximadamente tardaría en recuperarse todo? Si te refieres al suelo que ahora está quemado y que es una colada lávica, pues en unos pocos años empezará a ser colonizada por los líquenes, que son los primeros que llegan, luego se irá degradando, aparecerá polvito, crecerá un berode, crecerá una tabaiba, y poquito a poco, con todo el tiempo, la lluvia, el viento, se irá degradando. Un factor positivo y un factor negativo de la erupción volcánica en relación a la flora y a la fauna. Bueno, pues positivo, que a la larga todo eso es suelo nuevo, es enriquecimiento del ambiente, que es lo que va a ocurrir. Y negativo, pues porque localmente ha hecho pues un efecto, pero bueno, todo eso se recuperará, ya te digo, rapidísimo. La erupción volcánica ha afectado a muchas aves, principalmente por haber acabado con zonas donde estas aves se alimentaban, ha alterado la cadena trófica. Por ejemplo, las rapaces se alimentan de lagartos y otro tipo de bichitos que se habrán visto muy afectados por la lava y la erupción volcánica. Hay que tener en cuenta que ahora un ave de La Palma, cuando se come un insecto, es muy posible que esté cargada de contaminantes.
Las especies marinas tampoco escapan a la factura de este fenómeno natural. Fernando Tuya, doctor en Ciencias del Mar, ¿qué consecuencias está teniendo la llegada de la lava al mar en la isla de La Palma? Realmente no lo sabemos porque a día de hoy no sabemos la cantidad final o el volumen final de magma que va a llegar a lo que es el mar. Inicialmente va a producir y está produciendo una serie de alteraciones físico-químicas y biológicas justamente en la columna de agua donde ha llegado. Es verdad que el magma está llegando en una zona relativamente arenosa, con fondos sedimentarios, por tanto inicialmente con una cierta pobreza lo que sería la riqueza biológica. Obviamente va a producir un impacto local en aquel lugar donde está llegando. A corto plazo obviamente va a producir una alteración importante a nivel físico-química y va a sepultar aquello que estaba viviendo donde se ha inyectado la lava, ¿no? Sin embargo es verdad que a medio plazo se va a proporcionar una nueva plataforma, un nuevo sustrato para que un montón de organismos marinos encuentren un nuevo hábitat. Inicialmente pues por lo que van a ser organismos microscópicos de índole bacteriano, luego irán llegando las algas, irán llegando diferentes tipos de invertebrados sésiles y los peces también irán llegando, ¿no? Entonces finalmente lo que se va a generar es toda una comunidad nueva. ¿Qué diferencias hay entre la erupción volcánica actual y la erupción del Hierro de hace 10 años? En el Hierro inicialmente el impacto del Boca fue un volcán obviamente netamente marino. Inicialmente produjo una alteración muy grande en las condiciones físico-químicas del agua, con fenómenos de acidificación, anoxia, se produjo una mortalidad masiva de peces. Sin embargo, a largo plazo pues ha producido una fertilización, un aumento de la riqueza de lo que son los nutrientes en el agua. Entonces siempre por eso digo que es importante las respuestas mirarlas o integrarlas a corto, medio y largo plazo. Pedro Hernández, pescador de la Cofradía de Tazacorte, ¿cómo están llevando todos estos días, todo este parón de la actividad por la erupción del volcán? Asustado un poco, porque no sabemos el impacto que está haciéndose en el agua, el material que trae. Porque aproximadamente, ¿cuántos pescadores faenan de manera habitual en las aguas de Tazacorte? Como 30 y pico barcos, ponle tú 3 personas por barco así dividido entre todos, pues 90 o 100 pescadores más o menos, calculo yo. Desde que empezó el volcán no ha salido nadie, pero antes de eso sí que se notaba en el pescado alguna diferencia que tenía, que no se cogía, y siempre decíamos nosotros, aquí va a pasar algo, o está pasando algo en el agua, ¿no? Con el Hierro ya tuvieron una experiencia de esa, haremos parecido igual que ellos, más o menos. Pedro, habla de lo que sucedió en el Hierro hace 10 años. Yo quiero que salude a alguien que conoce muy bien lo que fueron aquellos días en la isla del Meridiano. Fernando Gutiérrez, patrón mayor de la Cofradía Nuestra Señora de los Reyes de la Restinga. ¿Le está recordando lo que sucede estos días en La Palma a lo que vivieron ustedes hace 10 años con el volcán Tagoro? Sí, la verdad es que sí. Para nosotros fueron bastante complicados, ¿no? Nos quedamos sin poder pescar y además nuestro pueblo vive de la pesca y del turismo, ¿no? A nosotros nos hizo un daño en aquel momento, sobre todo un daño económico, ¿no? Nos hizo daño en el momento, pero después no nos hizo tanto daño. Incluso en esa zona donde está el volcán, pues se puede pescar y en unas mejores condiciones que antes. Además de la fauna, la flora también se ha visto afectada. Mucha vegetación ha quedado sepultada por la lava, lo que ha obligado a los ganaderos de las zonas afectadas a alimentar a los animales con pienso, lo que empeora la calidad del producto. Hola Pedro. Hola Pablo. ¿Cómo ha afectado la erupción del volcán a la ganadería en la isla de La Palma? Fatal, diríamos que fatal, sobre todo en la zona del valle, lo que es el oeste de la isla, donde en realidad tiene el foco el volcán. Allí hay muchos ganaderos conocidos, muchos de ellos, que han tenido que abandonar sus granjas. ¿Cómo están alimentando al ganado? Bueno, pues ahora mismo hay que alimentarlo con lo que entra por la punta del muelle. No tenemos otra, porque en pastoreo no las puedes tener porque ellas están sueltas y están inquietas, nerviosas, huelen la comida y no la comen. Y el pasto, el forraje que podemos ahora mismo recoger aquí, esa ceniza queda pegada en la mata y las cabras cuando llegan lo huelen, no lo comen. Si tenemos en cuenta que ya veníamos arrastrando una subida de precios importante en el grano, que estamos hablando casi un 40% en total del grano, ahora tenemos que sumarle todo el forraje que antes no comprábamos y que ahora sí tenemos que comprar para es importante, bastante importante el gasto que hay que afrontar ahora mismo. Pedro, ¿y ese cambio alimenticio supone una pérdida de calidad en el producto final que ustedes obtienen? Influye porque le cambias como un poco el metabolismo al animal. El animal está acostumbrado a comer un tipo de forraje, tener una soltura. Aparte es el factor emocional, el animal no está cómodo, el animal está nervioso, toma más agua.
La leche tiene más agua, menos rendimiento a la hora de la cuajada, entonces eso influye en la cantidad de leche y en la calidad de la leche. Son animales que se están sometiendo a un estrés superior a lo habitual, en tanto que estaban en sus corrales, en sus granjas y demás, y han venido a sacarlos de ahí para trasladarlos a otras zonas. Sí es cierto que tienen que llevarse en las condiciones menos estresantes posibles, porque puede afectar a la calidad de la canal. El tema de la ceniza, se habla de que hay una serie de compuestos y que se hablan de hasta más de 55 compuestos distintos. Estos compuestos, a nivel del sistema digestivo del ganado, pues puede alterar esa, esa población microbiana que se encuentra en el rumen, uno de los preestómagos que tienen las vacas, las cabras y las ovejas. Agua y sed. Serio problema. Pero no todos los efectos del volcán son visibles a simple vista. Roberto Poncela, La Palma se ha caracterizado siempre por tener muy buena calidad de su agua subterránea, pero ¿se podrían ver afectados los acuíferos por la caída de las cenizas del volcán? Desde el punto de vista hidrogeológico y de calidad de las aguas subterráneas, en estos momentos las mediciones que se tienen por parte de las autoridades no indican nada que haga pensar que hay una afección directa a los acuíferos, lo cual es importante desde el punto de vista del propio abastecimiento y desde el punto de vista de la agricultura. Con la salvedad además que donde se ha producido la erupción volcánica estaría prácticamente endosado lo que es la zona de dorsal sur, todo lo que conocemos ahora como volcán de Cumbre Vieja, y el acuífero asociado a esa masa de agua subterránea fundamentalmente siempre se ha caracterizado por un CO2 de origen volcánico. Ese volcanismo siempre ha estado remanente y es un agua pues, con cierta mineralización. Otra cosa es que en aquellos puntos donde puede haber conducciones abiertas procedentes de aguas subterráneas como arquetas que estén al aire libre, sí que es conveniente dejarlo tapado para disminuir el riesgo a esa posible afección. ¿Y qué sucede con los gases? ¿También influirían en algún tipo de contaminación a estos acuíferos? Tienen afección directa siempre y cuando atraviesen una porción de acuífero importante. Entonces, en el tema de dorsal sur, que es más o menos donde estaría la zona norte de dorsal sur, prácticamente no es lo suficientemente importante, o sea, no quiero decir que no pueda existir, que existe, pero lo suficientemente importante como para que genere lo que se denominan erupciones hidromagmáticas o freatomagmáticas conocidas. En el mar más profundo me guardo el sentimiento y si el amor nos ata lo esparciré en silencio. Bueno, pues como acabamos de ver, entre las consecuencias directas de la erupción está la afectación a la flora y a la fauna de la isla, algo que siguen con expectación cientos de especialistas. Para hablar de todo ello, nos acompaña esta noche en Fuera de Plano el decano del Colegio de Biólogos de Canarias, Matías Fonte Padilla. Señor Padilla, decano, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Las coladas no solo han dejado un escenario desolador para, como hemos visto, para los vecinos de la zona, sino también para las especies animales que habitaban en todo ese valle. ¿Cómo ha alterado el volcán la conducta de esos animales? Bueno, lo primero decir que, aunque sea un fenómeno natural, es una catástrofe ambiental. No hay que confundir lo natural con que sea bueno, ¿vale? Es una catástrofe ambiental para todos los seres vivos y sobre todo para la colonización que ya existía de un terreno volcánico. La Palma es una isla volcánica que se va colonizando en miles de años y que salga un volcán y que haya esta colada, lo que hace es ir para atrás en esa colonización y en el llegar al máximo que pueda llegar desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta de... La afectación en la conducta. La conducta, los animales, obviamente las plantas mueren y mueren por asfixia. La ceniza les cae encima y nadie les limpia la ceniza, ¿vale? Porque las plantas también sufren, ¿eh? Hay que puntualizarlo. Y después los animales, obviamente, lo primero que les ocurre es que presienten las erupciones y presienten las coladas. Antes de que salga la erupción, yo le puedo asegurar que de ahí huyó todo lo que presintió la colada. Y una vez está la colada, obviamente empiezan a tener conductas de huida, frenan nidificación, no hacen nidificación, no hacen apareo,
no comen, todo el que puede huir desaparece y el resto pues... Y los que se quedan comiendo, decano, se quedan comiendo alimentos con ceniza. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Es que el problema desde el punto de vista ambiental es que la ceniza cubre y por eso. Asfixia las plantas e impide que los animales encuentren la comida. Los animales utilizan la vista, utilizan el sentido del olfato, todo eso queda trastocado por el vapor, por la lava caliente, por la ocultación física de la ceniza y además teniendo en cuenta, y esto ya lo saben todos los que nos escuchan, que las cenizas realmente, si las vemos en una lupa, son pequeños cristales. Claro, por eso le pregunto, ¿qué repercusión tiene el ingerir ceniza para esos animales? Obviamente, si ingieres cristales, microcristales, ¿qué te va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir en esos animales que están tratando de sobrevivir en unas condiciones muy difíciles es que van a tratar de comer, si no pueden desplazarse y huir, un pájaro obviamente buscará otra zona. Pero si es un animal terrestre, por ejemplo un lagarto, ¿no? Pues tratará de comer y lo que está haciendo, aparte de que tiene componentes químicos, es que se está destrozando por dentro, ¿no? Termina muriendo. La fauna que hay en esa zona es básicamente aves y reptiles. Y dentro de los reptiles, básicamente lagartos, es lo que hay. Y no hay que olvidar los invertebrados, que son muy importantes y además son un grupo que después tendrá mucho que ver en la posterior colonización de esa ¿Y han desaparecido del terreno con esta erupción? Obviamente. La ocupación física del terreno ha sido total por donde ha pasado la colada. El calor y los gases emitidos en los laterales han hecho que mueran todos esos animales y por supuesto, o sea, estamos en un terreno virgen. Lo hemos olvidado, ¿no? Pero que las Islas Canarias se han formado así y se seguirán formando así. La Palma más, ¿no? La Palma y el Hierro, que son las islas más jóvenes, tienen unos ejes estructurales claros y La Palma tiene el eje estructural hacia el sur. Su crecimiento natural va a ser por ahí, ¿no? Hay otra pregunta que nos hacemos muchas personas, amantes de los animales sobre todo. Los humanos nos podemos cubrir con mascarillas, primero fueron las quirúrgicas, después las FFP2, después unas especiales para los gases, pero ¿y los animales domésticos? Los perros, los gatos, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se cubren? No tienen manera de cubrirse. ¿Qué repercusiones va a tener y qué incidencia esa ceniza? No solo los animales domésticos, los animales de granja. Los que se han sido evacuados, pues vale, pero obviamente esa ceniza, no solo la ceniza que se ve. La ceniza y los gases. Pero y la ceniza que no se ve, porque hay material inferior a 1 milímetro flotando en el aire. Y ese material lo inhalamos. Por eso, si ven las imágenes, por ejemplo, del barco de la Guardia Civil acercándose para hacer las mediciones, podrán ver, o los geólogos, que utilizan unas mascarillas o sea, no son ya mascarillas normales de las nuestras, son con filtros de gases y de productos tóxicos, ¿no? Obviamente, tanto animales de granja como animales naturales que estén en el área y que hayan sobrevivido van a sufrir la contaminación, ¿no? Vale, y eso con los animales. Y le pregunto, ¿y qué está ocurriendo con las especies de árboles que hablábamos antes y de plantas de todo ese entorno? Bueno, obviamente lo que fue ocupado por la colada desapareció, eso es obvio. Lo que quedó alrededor, en principio, como pudieron ver, no se produjeron incendios. ¿Por qué? Porque la colada caliente lo que atrajo fue el aire hacia sí, produjo columnas de vapor de agua y de gases, y eso hizo que no se produjeran incendios hacia afuera, pero el efecto del calor y ahora de la ceniza, porque dense cuenta, la ceniza estamos pensando a nivel local, ahí en La Palma, pero es que esa ceniza, a medida que va cambiando el viento, lo hemos visto hoy con el aeropuerto de La Palma, o con la semana pasada que la ceniza llegó hasta el Hierro, a medida que el viento va cambiando, esa ceniza va cubriendo diferentes áreas. ¿Qué está pasando? Pues que las especies vegetales se están ahogando, están sufriendo un proceso de sofocación. ¿Por qué? Porque las plantas respiran por las hojas, abren sus estomas, reciben el aire y pueden realizar la fotosíntesis porque reciben el sol. Ninguna de estas dos acciones la pueden realizar si están cubiertas de ceniza.
Gracias, decano, por todas estas explicaciones muy interesantes. De nada. Muchas gracias por estar en directo Fuera de Plano. Nosotros seguimos avanzando y nos vamos a fijar ahora en las consecuencias de la erupción sobre el medio marino. Para profundizar en este tema, nos vamos a conectar vía Skype con Tomás Vázquez, que es responsable de las actividades de geología de primera expedición del Instituto Español de Oceanografía, que se desplazó a La Palma. Muy buenas noches, señor Vázquez. Hola, buenas noches. Durante estas semanas, ustedes han recogido unas 3.000 muestras de agua del mar, rocas y corales de la zona en la que la lava ha entrado en contacto con el mar, con el agua. ¿Qué apuntan esos primeros análisis? ¿Cómo han afectado las coladas al ecosistema marino de La Palma? Bueno, nuestro trabajo fue muy intenso estos días, porque primero queríamos llegar antes de que la posibilidad de que llegaran las coladas al mar, para tener un estudio de referencia tanto del fondo marino como de la columna de agua. Entonces ya lo primero que hicimos fue esa caracterización geomorfológica, batimétrica, entre Tazacorte y La Bombilla, y asimismo una caracterización de todas las variables de la columna de agua, tanto físicas como químicas, como de microorganismos. Eso nos permite, una vez que ha llegado a la columna de agua, comparar los efectos. Los efectos sobre el terreno, pues ya los han comentado algunos compañeros. En donde ha llegado la lava, donde se está formando este delta de lava o fajana, son catastróficos con el fondo. Se produce un impacto total contra lo que es el fondo marino, con la posibilidad de que esta fajana siga creciendo tanto lateralmente como incluso hacia el mar, lo cual podría producir también pequeños deslizamientos o desestabilizaciones del delta. Y sobre la columna de agua, pues lo que está produciendo es una serie de anomalías. De entrada, pues el aumento de temperatura, claro, mucho más mayor cerca de donde ha llegado la colada, que con imágenes térmicas pues han medido hasta 50 grados de temperatura, o sea, una anomalía de cerca de 25 grados con respecto a la que tendría que tener. Y según nos vamos alejando, pues a 500 metros sí que seguimos teniendo anomalías de hasta 7 grados. O sea, una anomalía importante, que va acompañada de una pérdida de oxígeno. Con lo cual, ambas variables, incluso con también una pequeña disminución del pH, pero son variables que están afectando al ecosistema. Señor Vázquez, se ha hablado mucho de cómo afectó al medio marino el volcán del Hierro, Tagoro. Sin embargo, aquella fue una erupción, lo recuerdan todos nuestros espectadores, submarina. ¿Podemos esperar una recuperación más rápida en el medio marino de La Palma que en el del Hierro? Claro, tienes que imaginarte, el volcán que tenemos hoy en día, pues en el Hierro lo teníamos debajo del agua. O sea, toda la explosividad que tiene lo que estamos viendo aquí, lo teníamos también debajo. O sea, afectó muchísimo más. El impacto fue tremendo. Arrasó con todo el sistema, con todo el ecosistema. Aquí tenemos un impacto, en cierto modo, un poco más local sobre el fondo marino. Es donde está llegando la lava en contacto con el mar. Es también bastante agresivo, pero de una forma más local. Entonces, cabe esperar que se recupere antes, sí. Sobre todo lo que es la ictiofauna, los animales que viven en la columna de agua. El próximo lunes va a llegar a la isla el buque el Ángeles Alvariño y con él la tecnología más sofisticada, ya que va a trabajar con el robot submarino Liropus 2000. ¿Qué va a aportar este robot? Bueno, de entrada va a aportar un conocimiento de más detalle de cómo son los procesos que están sucediendo en el fondo marino. Si estamos teniendo este avance de coladas que te decía por delante del delta, la plataforma en esta zona es muy estrechita, de forma que es muy posible que parte de las coladas que llegan al delta se estén deslizando poco a poco por el talud, en unos cañones que hemos localizado. Entonces, primero nos permitirá comprobar que existen si existen o no esos deslizamientos de la lava, si se están moviendo ya también hacia el talud, y nos permitirá comprobar cómo está afectando a todo lo que es el ecosistema, el hábitat bentónico, cómo son los organismos, cómo está afectando los organismos que viven sobre el fondo en torno a unos 500 metros del delta de lava.
Tomás Vázquez, responsable de las actividades de geología de la primera expedición del Instituto Español de Oceanografía que se ha desplazado hasta la isla de La Palma. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en directo aquí en Fuera de Plano. Quiero decir una cosita nada más, que es simplemente el compromiso que tiene el Instituto con la sociedad de La Palma. Por todo lo que hacemos es intentar estudiar este proceso para poder mejorar en el futuro el conocimiento que tenemos y mejorar la prevención de estos procesos. Pues ahí queda esa precisión. Muchísimas gracias. A vosotros. Buenas noches. Y del mar nos vamos a ir ahora al aire, porque todos los elementos juegan un papel fundamental en este proceso. Algunos, como hemos comprobado en los últimos minutos, afectan a la flora y a la fauna marina. Otros tienen su grado de influencia en la salud de las personas, como es el caso de la calidad del aire y la toxicidad debido a esas partículas de ceniza de las que hemos hablado y de los gases que emanan del volcán. Vamos con este asunto. Le pregunto a nuestros invitados. Candelaria Martín, la emisión de dióxido de azufre a la atmósfera ayer miércoles fue de 13.100 toneladas, una tasa de emisión alta y que lleva a los expertos a descartar de momento el fin de la erupción a corto plazo. Sí, efectivamente. Mientras la tasa de emisión de dióxido de azufre se mantenga en valores altos, pues no es previsible la remisión así a corto plazo, ¿no? Esos datos están siendo obtenidos por el Involcan, quien está centralizando esa parcela de estudio concreto. Y efectivamente, con esos valores, pues vamos a tener volcán todavía. Le pregunto sobre este tema también a Jaime Coello. Este jueves 7 de octubre se ha notificado una gran intensidad en las concentraciones de dióxido de azufre en toda la zona prácticamente del Valle de Aridane, siendo más intenso en El Paso. Les doy el dato exacto: 667 microgramos metro cúbico a las 7, superando el nivel de alerta que está establecido en 500. Lo ha hecho dos veces ha superado ese nivel, y la información ha sido remitida por el Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué supone todo esto, Jaime? Pues supone evidentemente una afección también a las personas, ¿no? Tenemos que recordar que además es que el Valle de Aridane está sufriendo un episodio de calima, como está sufriendo el resto de las islas, y realmente en estas condiciones a veces es complicado. La gente que tiene afecciones respiratorias está sufriendo especialmente. Ese olor persistente que a veces da, según el gas de que se trate, a veces es más parecido a pólvora, otras veces es más parecido a esos huevos podridos. Y realmente lo que preocupa es el mantenimiento en el tiempo de una calidad del aire que no sea adecuada y buena para la salud humana, ¿no? Yo creo que eso es algo que está ocupando mucho al comité, al PEVOLCA. Se barajaba en algún momento pues establecer incluso estaciones de las que van en vehículos de manera permanente para hacer esas lecturas de calidad de aire, y creo que bueno, que se han hecho confinamientos parciales. Se ha barajado en alguna ocasión hacer evacuaciones y se ha llegado a hacer alguna evacuación, por ejemplo, en Tajuya. Y yo creo que este es uno de los aspectos de la erupción que desde un punto de vista humano más nos tiene que preocupar, ¿no? Pues en este punto precisamente vamos a ampliar el foco y vamos a situarlo a miles de kilómetros, porque los efectos de la erupción se están percibiendo, fíjense, al otro lado del Atlántico. El efecto de los gases y la columna de ceniza ya ha expandido restos del volcán de La Palma en lugares tan distantes como el océano glacial ártico o el Caribe. Laura, tienes más datos, ¿verdad? Así es, Miguel Ángel. El volcán de Cumbre Vieja continúa emanando grandes cantidades del material volcánico. En algunos momentos la columna de humo ha superado incluso los 5.000 metros de altura, dispersando cenizas y gases en la atmósfera que ya han llegado a otras partes del mundo. De hecho, este volcán se ha convertido en el principal foco de dióxido de azufre del planeta, y sus emisiones han alcanzado el norte de África, el sur de la península ibérica y zonas de Europa del Este. Incluso se han detectado en el océano glacial ártico, concretamente en el archipiélago de Svalbard en Noruega, como lo ha confirmado el propio programa Copérnicus. Además, la nube de polvo del Sáhara que llegó al Caribe estos últimos días contenía también cenizas volcánicas y azufre procedentes de La Palma. Según los datos recientes que ofrece la Agencia Espacial Europea, estos gases llegaron a Puerto Rico, a República Dominicana y a Cuba, aunque en estos momentos estos materiales se mueven por el entorno de Canarias.
El dióxido de azufre, que es uno de los gases principales que emite el volcán, asciende la vertical en torno a unos 3-5 kilómetros en la atmósfera y de ahí se desplaza y se dispersa, ¿no? Este gas sí tiene más posibilidades de llegar más lejos, pero en estos momentos hemos visto que lo que es la difusión y el transporte prácticamente se queda en el entorno de Canarias. También hay que recordar que desde que el volcán despertara el pasado 19 de septiembre ha vertido más de 250.000 toneladas de dióxido de azufre. Y la emisión de este gas está estrechamente relacionada con la cantidad de magma que el volcán expulsa. De ahí que los científicos estén muy pendientes de su evolución. Porque si la cantidad de dióxido de azufre disminuyera, sería una señal de que la erupción estaría llegando a su fin, aunque Miguel Ángel, todavía el cese de la actividad eruptiva parece estar un poco lejos. Claro, eso es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Hasta cuándo, Laura? ¿Hasta cuándo va a durar todo este proceso? Le voy a trasladar la pregunta a Jaime, te ha tocado, porque al final el dióxido de azufre es uno de los parámetros que se miden para ver si esto va a terminar o no. Pero también hay otros parámetros que se tienen en cuenta. El tremor, la sismicidad, la cantidad de material emitido. ¿Se puede saber cuándo va? La deformación también podríamos que no ha cesado. De hecho, ha habido un pequeño repunte en cuanto a la deformación. Es muy complicado. A mí me cuesta un poco jugar a eso porque realmente la volcanología tiene sus parámetros y tiene su marco. Y hay algunas cosas que todavía es muy difícil predecir. Lo que se habla es de que tiene que haber una disminución sostenida de todos estos parámetros al mismo tiempo, ¿no? Y realmente no lo estamos viendo. No estamos viendo una disminución de esa actividad y únicamente también nos queda como referencia al volcanismo histórico, ¿no? Pues esas distancias o esos periodos de hasta prácticamente 3 meses que ha habido en el periodo más largo, sin contar Timanfaya. Yo no me quiero ir a un escenario de Timanfaya porque sería de verdad... ¿Estamos hablando de cuántos años? Pues 6, sería catastrófico para la isla de La Palma. Y en este caso sí digo que es difícil hacer un pronóstico y que solo nos queda seguir observando esos parámetros y el marco que nos establece el volcanismo histórico, ¿no? Ha nombrado Timanfaya, le pregunto a Candelaria Martín, es inimaginable que se pueda prolongar en La Palma. ¿Se podría dar esa circunstancia que se prolongara tanto tiempo en La Palma como en Timanfaya, como en Lanzarote? Eso ya es jugar a... En fin, no... Es poco probable. Poco probable. Viendo el registro geológico, efectivamente, pues el registro geológico reciente es poco probable, pero no imposible. Pero vamos, las probabilidades son bajas. Yo te quería preguntar, Luis, ¿cómo se readaptó la sociedad una vez acabó la erupción del Teneguía? Bueno, ¿Qué cambios sociales se produjeron? Candelaria antes hablaba de la gravedad de este volcán en función de la demografía y del poblamiento un poco desordenado que hemos tenido en todas las islas, incluso las islas pequeñas. Luego hay otro factor que nunca se ha tenido en cuenta, que son en los planes de ordenación urbana, en la ordenación del territorio, no considerar primero la naturaleza de nuestro suelo, la naturaleza de las islas. Y entonces ese tipo de riesgos jamás se ha contemplado. Se han contemplado otra serie de muchos factores. La especulación del suelo, que es otra de las situaciones más graves que estamos viviendo en Canarias, porque el suelo es un recurso muy escaso. Con todas esas circunstancias, el Teneguía fue, lo comentaba Jaime, pues casi un volcán turístico. ¿Por qué? Lo comentaba Candelaria, porque fue, primero, mirando al mar, en una cuesta, en la carretera general de Fuencaliente, que era todo un mirador para verlo, afectando solo a algún viñedo, lavas antiguas, algún pajero. No había daños mensurables, pero la cuesta que está bajando este volcán desde El Paso y en la zona limítrofe con los Llanes está superpoblada. Y además castigada recientemente por el primer incendio antifaz que se produce en Canarias. Estamos hablando de 2 municipios en situación de grave riesgo social, porque además está afectando a una clase media que es la que va a vivir en la periferia y quiere vivir con ciertas comodidades, su casa terrera, su terreno, su pequeña piscina, que es el estanque también con el que riegan a lo mejor las verduras. Todo ese mundo que han creado está siendo absolutamente destruido. Claro. Hay un concepto claro que es el de riesgo volcánico y el riesgo volcánico se incrementa cuanto mayor densamente poblado está un territorio. Si hablamos, por ejemplo, comparáramos La Palma con Tenerife,
en Tenerife, en determinadas comarcas de Tenerife o de Gran Canaria, el riesgo volcánico se incrementaría simplemente porque hay más personas en el territorio, hay más infraestructuras. Eso supone desde luego un incremento de ese riesgo y es un poco lo que se está comentando por parte de Luis. En estos planes generales no se ha tenido en cuenta en general digamos esta dimensión, este riesgo volcánico. Y realmente esto yo creo que tiene que ver también con el periodo que pasa entre erupción y erupción. Si bien entre el San Juan y el Teneguía pasaron escasamente 20 años, lo normal es que pasen en torno a 50. Yo creo que nos olvidamos todos y en el fondo la gente piensa que tiene que construir y efectivamente tiene que construir. Yo estoy un poco molesto con esas críticas que han venido quizás de fuera de Canarias, como que cómo se le ocurre a la gente construir ahí, porque realmente la gente construye a veces donde puede y donde le dejan, ¿no? Pero sí que es verdad que es un buen momento para recordar que estos factores tienen que conducir y tienen que, de alguna manera, guiar el urbanismo, las cuestiones naturales. No solo estoy hablando de volcanes, estoy hablando de riadas, estoy hablando de el mar, y estamos hablando de una serie de factores que no hemos tenido en cuenta y que realmente claro, y sobre eso le quería preguntar a Luis Ortega. Luis, ¿ha cambiado esta erupción la percepción que tenemos los canarios del riesgo volcánico? ¿Va a haber un antes y un después? Yo creo que sí. De esta erupción. Indudablemente, yo creo que sí, por la gravedad de la Calabaza Candelaria. Este es seguramente uno de los volcanes más trágicos del periodo histórico. Primero, por el aumento demográfico, segundo, por todas esas razones que hablamos de poblamiento, y en tercer lugar, porque ha sido un volcán muy potente en una isla, en un territorio muy pequeño. Era lo que me comentaba este amigo finlandés. Este volcán en un continente, pues bueno, pasa desapercibido y se convive. Yo decía en una anterior entrevista que tendríamos que empezar a convivir con los volcanes con naturalidad, como lo hacen los napolitanos o los sicilianos, estar acostumbrados a que ese es un fenómeno que nos puede venir y estar preparados para afrontar el riesgo e incluso para aprovechar las posibilidades que eso nos da cuando es un hecho cierto que lo vamos a tener ahí. ¿Y este volcán ahora, esta erupción, Luis, va a generar más miedo o va a generar más naturalidad a la hora de convivir con los volcanes? ¿Qué crees que va a suceder en La Palma? En el periodo en el que estamos está generando miedo. Está generando muchísimo dolor y está generando una ola de solidaridad extraordinaria que valora el hecho de que en una isla pequeña de 83.000 habitantes haya 6.000 y pico personas evacuadas, haya 1.000 y pico de construcciones destruidas. Yo creo que a partir de ahora, pues aparte de la solidaridad, que hoy vengo de un acto muy importante que fue una conferencia de ministros de justicia de las áreas española, hispánica, vamos a llamarlo así, y portuguesa, donde 28 representantes de otros tantos países, todos sin excepción en sus intervenciones, en un foro para constituir una plataforma de cooperación jurídica virtual llamada Ibera, todos ellos se refirieron con palabras muy cariñosas y muy preocupadas a ese tema. La ola de solidaridad grande es cuando un europeo cualquiera ve la dimensión de este volcán, las consecuencias sociales y económicas de este volcán en una isla pequeña. Lo que está claro es que lo que ha ocurrido en La Palma deja claro que la actividad volcánica sigue viva, muy viva en Canarias, en este archipiélago. Sin embargo, esta actividad no es ni mucho menos de las más peligrosas. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida vamos a regresar con los llamados supervolcanes, que son altamente explosivos y además los científicos los cifran aproximadamente en una veintena a lo largo de todo el mundo. Les vamos a contar dónde están y cuáles son las consecuencias cuando entran en erupción. Se lo contamos enseguida, a la vuelta a publicidad, no se vayan. Seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, 11:30 de la noche y regresamos con más derivadas de este volcán. Nuestro archipiélago tiene, lo saben, origen volcánico, producido por una fuente de magma llamado hot spot o punto caliente, pero cada isla canaria
ha tenido una evolución, hay que decirlo así, diferente. Las orientales surgieron, fíjense, hace más de 20 millones de años, mientras que La Palma o el Hierro tienen menos de 2 millones de años. De ahí que las erupciones se concentren sobre todo en las islas más jóvenes. Jaime Coello va a profundizar de todo esto, sobre todo esto, junto a nuestra compañera Laura de Pablo. Efectivamente, Miguel Ángel, pues todos sabemos que Canarias, como tú decías, tiene este origen volcánico, pero poco sabemos cómo se han formado y aprovechando que te tenemos en plató, Jaime, vamos a profundizar en este aspecto. Fuerteventura y Lanzarote son las islas más antiguas del archipiélago. ¿Qué características tienen, Jaime? Pues sí, empezando por Lanzarote, si quieres, que tiene algo más de 15 millones de años. En cada isla convive lo viejo y lo joven. Lanzarote, por ejemplo, tiene dos macizos antiguos que son los Ajaches y Famara, e incluso en algunos se ven esos grandes deslizamientos, porque hay que decir que las islas tienen siempre una fase de construcción y una fase de destrucción. En Famara, como digo, se ven ese gran deslizamiento y ese valle que se ha formado allí en esa magnífica playa de Famara, y desde luego posteriormente podemos hablar de esas actividades eruptivas tan importantes como Timanfaya, que va de 1730 a 1736, o la última manifestación eruptiva, que es ese volcán de Tao en 1824, que tiene tres fases o tres bocas eruptivas, una en Tao, otro en Nuevo del Fuego y otro en Tinguatón, ¿no? En cuanto a Fuerteventura, es una isla que es más antigua todavía que Lanzarote, está en torno a algo más de 20 millones de años. También podemos hablar de macizos antiguos como Betancuria, y después podemos hablar de manifestaciones volcánicas recientes, como puede ser el volcán de las Arenas, que tiene algo menos de 10.000 años. Hablar de 10.000 años en geología es hablar de ser prácticamente un niño, porque la unidad de tiempo en geología es 1 millón de años. En ese contexto, 10.000 años es muy poco, ¿no? Después de las islas orientales surgieron Gran Canaria, La Gomera y Tenerife, son las conocidas como las islas centrales. ¿El hecho de que sean más jóvenes que las islas de Fuerteventura y Lanzarote hace que tengan mayor actividad volcánica, Jaime? Siguiendo la teoría del hotspot o punto caliente clásico, pues en lógica podría parecer que sí, y sin embargo hemos hablado de que Lanzarote, que es una isla muy antigua, ha tenido una manifestación volcánica masiva o muy intensa como es Timanfaya. En el caso de Gran Canaria estamos hablando de 14-15 millones de años de mayor antigüedad. Podemos dividir la isla en dos, en la parte noroeste, que sería la Paleocanaria o la Canarias antigua, y la parte sureste, que sería la Neocanaria, y en ese contexto podemos ver la parte noroeste surcada, en este caso de muchos barrancos, y la otra parte, digamos, con menos barrancos, ¿no? Y podemos hablar en concreto de una manifestación volcánica que es la más antigua de Gran Canaria, que es la caldera de Bandama, que Francisco Pérez Torrado, el catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues data en torno a 2000 años. Ahora vayamos a Tenerife. ¿Qué características tiene esta isla? Tenerife es una isla pues, que tiene básicamente 5 grandes edificios volcánicos. Podemos hablar de 3 edificios antiguos, donde se han datado las edades más antiguas, que es el macizo de Adeje, se ha datado en torno a 11,6 millones de años. Luego estaría Naga, estaría Teno, estaría la dorsal noreste, que es una especie de edificio a 2 aguas, en cuya cumbre hay una serie de alineaciones de volcanes, un poco parecido a lo que sucede en Cumbre Vieja de La Palma, y estaría el edificio central de las Cañadas del Teide. También podemos hablar de una pequeña dorsal, la dorsal de Abeque, que es la dorsal noroeste, que es donde aparece, digamos, el último volcán activo de Tenerife, que es el Chinchero, en 1909, y es donde se produce esa última crisis sísmico-volcánica que tuvo lugar en Tenerife en el año 2005. Y en este recorrido, ¿qué podemos decir de la isla de La Gomera? Pues una isla muy interesante porque, como hemos hablado de construcción y destrucción, podemos decir que las islas volcánicas necesitan, para alimentarse, para permanecer, necesitan volcanes, y la isla de La Gomera, lamentablemente, en los últimos 2 millones de años no ha tenido volcanes. ¿Qué es lo que supone para La Gomera? Pues que tiene más parte sumergida que parte emergida. Si la isla de La Gomera no sufre erupciones volcánicas en los próximos miles de años, llegará un momento en que se hundirá,
y pasará a ser como algunas islas de Galápagos o de Hawái, que están ya bajo el océano y que no han tenido actividad volcánica reciente. Este es un dato interesante porque con todo lo que estamos viviendo parecería una contradicción que no haya erupciones, ¿no? Que tampoco es tan bueno. No es tan bueno porque necesitamos esa actividad volcánica para permanecer. Hay que tener en cuenta que las actividades, la erosión es muy potente. Estamos hablando que estamos rodeados de un océano. Tenemos la acción del aire, tenemos la acción del agua en tierra, es decir, la erosión está actuando siempre. Ha habido lugares de otras islas que han sufrido grandes regresiones de la costa precisamente porque esos fenómenos erosivos no paran de actuar, ¿no? Finalmente, Jaime, vamos con las islas más jóvenes, La Palma y El Hierro, precisamente en estas islas donde ha habido actividad volcánica en este mismo siglo. Vamos a ir primero con El Hierro, aunque es la isla más joven. ¿Qué características tiene? Pues El Hierro, como dices, es una isla muy joven, pero que ha crecido muchísimo, tiene una altura bastante considerable con respecto a la superficie. Eso ha motivado que haya sufrido también grandes desplomes, grandes deslizamientos. Y bueno, tenemos como curiosidad que decir que en la superficie del Hierro se produce una erupción que está discutida. Hay un trabajo del geólogo Alfredo Hernández Pacheco que habla de una posible erupción en 1793 que está discutida, que está datada por carbono 14, por unos restos vegetales que se encontraron. Lo sitúa en Lomo Negro, muy cerca de la hoya del Verodal, y sí que de lo que sí estamos seguros es que en 2011 se produce esa erupción submarina que, bueno, que tanta atención generó en todo el mundo y que realmente fue, podemos considerar ya la antesala de esta que estamos viviendo ahora, ¿no? Acabamos, Jaime, con La Palma, que es la isla que nos lleva ocupando y preocupando las últimas semanas. ¿Qué podemos decir de La Palma? Es una isla verdaderamente que llama la atención, sobre todo por esa gran caldera volcánica y en parte volcánica, en parte de hundimiento. Es una isla también cuya parte norte es más antigua, se ve claramente por esa red de drenaje de grandes barrancos y con esa alineación de volcanes, esa dorsal de Cumbre Vieja que recorre toda la parte sur, donde prácticamente no vemos ningún volcán y vemos muchos volcanes, pero no vemos barrancos porque es mucho más joven. Ahí se han producido prácticamente todas las erupciones históricas de La Palma. Se produjo la del Teneguía en 1971, hace 50 años, el 26 de octubre, es decir, pasado mañana, se cumplen 50 años de la erupción del Teneguía y ahora, pues desde este día de septiembre, podemos hablar de ese nuevo volcán que todavía no tiene nombre, que yo hago votos aquí para que llegue un momento en que la ciudadanía palmera pues, lo bautice, le ponga nombre, cuando realmente toda esta tragedia y toda esta dificultad pues, haya ido mitigándose poco a poco, ¿no? 19 de septiembre, esa fecha, nos quedamos con esa fecha. Jaime, muchísimas gracias por aclararnos y profundizar más en este tema. Gracias. Te pido que vuelvas a la mesa para continuar con el resto de tertulianos. Gracias. Muy interesante todo lo que ha contado Laura, porque además este titular de si no hay erupciones en los próximos miles de años en islas como La Gomera podrían desaparecer, hombre, pues cambia un poco la perspectiva que tenemos todo de la situación. Has dicho eso, ¿no? Sí, sí, lo he dicho y realmente es que gracias a los volcanes estamos todos aquí, estamos todos sentados aquí. Si no fuera por los volcanes, ni siquiera podríamos estar sentados en este plato de televisión. Bueno, pues esa es otra perspectiva que muchos no nos habíamos planteado hasta este momento. Bueno, tras este repaso al archipiélago volcánico en el que vivimos en este territorio, destaca el Teide. Es la tercera estructura volcánica más alta y más voluminosa del planeta. Sin embargo, su potencial es insignificante si lo comparamos con los llamados supervolcanes, de los que hay una veintena repartidos por todo el mundo. ¿Cómo son y qué potencial tienen estas inmensas áreas volcánicas? Lo vamos a ver en un interesante vídeo que les hemos preparado. En vulcanología existe una escala con 8 grados que sirve para catalogar las erupciones en función de su tamaño y explosividad. La erupción de Cumbre Vieja se situaría entre los grados 2 y 3. La del Vesubio, en el año 79, corresponde con el grado 5, y la del Krakatoa en 1883 está catalogada como una erupción de grado 6. Ya en lo alto de esta escala, con un índice de explosividad de 8, hablaríamos de supervolcanes. Se trata de volcanes que tienen una cámara magmática bajo la corteza miles de veces más grande que la de los volcanes normales y que de entrar en erupción podría acabar incluso con la civilización.
Según los expertos, existen 20 supervolcanes conocidos en la Tierra, con un tiempo entre erupciones de 100.000 años. El supervolcán situado en el lago Toba, en el norte de la isla de Sumatra, o el Taupo en Nueva Zelanda, serían algunos ejemplos. Y el que se encuentra en el Parque Nacional de Yellowstone, en el oeste americano, que entró en erupción hace 640.000 años, es en la actualidad uno de los que más probabilidades tiene de volver a despertar. Si esto ocurriera, causaría un invierno volcánico durante años que eliminaría la agricultura y la ganadería, generando una crisis de alimentos mundial en solo 74 días que llevaría a la humanidad al borde de la extinción, según Naciones Unidas. Pero, ¿se podría evitar de alguna manera? Partiendo de la base de que las erupciones volcánicas suceden por la acumulación de calor producido por el magma que corre bajo la corteza terrestre, desde la NASA defienden que la única manera de poder evitar que Yellowstone o cualquier otro supervolcán entre en erupción es extrayendo ese calor que queda atrapado en su interior. Para ello, proponen la excavación de pozos de 10 kilómetros de profundidad en puntos estratégicos y hacer circular agua creando una fuente de energía termal. De este modo se iría extrayendo poco a poco el calor acumulado por el volcán, reduciendo su temperatura año tras año. La energía obtenida con esta técnica serviría para abastecer a millones de hogares en Estados Unidos. Pero, ¿es viable esta solución? Y lo más importante, ¿se podría emplear a menor escala para evitar otras erupciones volcánicas como la ocurrida en La Palma? Bueno, pues retomo la pregunta, se la traslado a Candelaria Martín, doctora en geología. ¿Es viable esta solución de la NASA para evitar que despierten estos supervolcanes? Y lo más importante, ¿se podría emplear a menor escala que la que hemos visto para evitar otras erupciones volcánicas como la que está ocurriendo en La Palma? Bueno, es sorprendente esta propuesta, la verdad. Realmente lo que proponen es enfriamiento con agua a través de conductos. Realmente lo está haciendo la naturaleza ya. O sea, todo el sistema del campo de géiseres que hay en Yellowstone, pues funciona como están describiendo, ¿no? Una serie de conductos subterráneos a través de los cuales pues se recarga agua a temperatura ambiente normal, desciende en profundidad, se calienta, o sea, roba o capta calor del terreno y se emite a la superficie, ¿no? Hacer esto a mayor escala y a mayor profundidad de forma artificial, bueno, pues reproducir lo que está haciendo la naturaleza. Lo que pasa que, pues no creo que sea... Eso es como, no sé cómo poner un símil, pero es como hacerle cosquillas a un gigante, ¿no? O sea, es como intentar pinchar con una agujita una cosa inmensa, ¿no? Estamos hablando que el enfriamiento de las rocas es muy lento y más en profundidad. Entonces, lo que se pudiera conseguir con eso, pues no lo ha conseguido la naturaleza en decenas de miles de años o cientos de miles de años. Con este campo de géiseres activos, lo que podamos hacer nosotros, creo que... Hay que decir que la posibilidad de que un supervolcán entre en erupción es bastante más alta de lo que se creía. A esta conclusión ha llegado un equipo internacional de investigadores después de estudiar un antiguo supervolcán en Indonesia. Este tipo de cráteres permanecen activos durante miles de años, lo que hace necesario repensar, Jaime Coello, la manera de prevenir estos eventos. Es curioso, hay muchas investigaciones al respecto sobre supervolcanes. Hay, por ejemplo, muchos estudios sobre un gran volcán que se produjo en Islandia en torno al año 1000. Clay Oppenheimer, que es un profesor de la Universidad de Cambridge, que ha estado en La Palma estos días, hizo un estudio magnífico sobre cómo incluso llega a afectar a la estructura político-religiosa de Islandia. El cristianismo se impone en Islandia porque de alguna manera los sacerdotes convencen a los islandeses de que sus dioses, Odín, Thor y demás, no les están protegiendo y ellos sí les van a proteger. Si nos vamos más adelante en el tiempo, nos encontramos el Tambora, que en 1826 produce un cambio climático a nivel mundial, produce lo que se llama el año sin verano, e incluso, bueno, pues influye en el avance de Napoleón en la batalla de Waterloo, hace que su ejército, que es muy movible, no pueda ir con tanta rapidez, y hay quien achaca a esa causa que pierda la batalla, y es el año en que se escribe Frankenstein. Mary Shelley y todas estas personas, Lord Byron y demás, están en ese lago, al borde de un lago suizo,
no pueden salir a recorrer esos campos y se tienen que quedar y hacen un concurso que da lugar a Frankenstein. Es decir, los volcanes son mucho más que el fenómeno volcánico, tienen manifestaciones culturales, sociopolíticas. En este volcán de Islandia que te cuento, se genera una hambruna en China que provoca el cambio de emperador. Es decir, estamos hablando de eventos realmente potentes y cuando son supervolcanes, pues son todavía más potentes, ¿no? Indudablemente un volcán, aparte de su protagonismo geológico, tiene un protagonismo social increíble. En La Palma los volcanes ya son parte de la historia, parte del atractivo turístico, parte de la propia leyenda. María Rosa Alonso, nuestra gran bibliógrafa, situaba el volcán, un volcán todavía no determinado, en la mitad del siglo XV, con la invasión del doncel Guillén Peraza a hacer una rafia de esclavos benahoritas en La Palma. No se ha determinado ese volcán todavía, pero ya está vinculado a un hecho extraordinario, ¿no?, que es que La Palma figure con un volcán en los albores de la lírica castellana. El volcán de Tajuya, lo describe Torriani perfectamente, uno de los relatos, yo creo que geológicos más importantes que tenemos y una piedra angular del estudio de la naturaleza en Canarias. El volcán de 1646, un volcán importante, con descripciones del Cabildo de La Palma muy notables y muy precisas, ya va a significar que sea uno de los motivos por el que los palmeros van a pedir el establecimiento de la Bajada de la Virgen, que se establece en 1676 con el obispo García Jiménez en La Palma, y que sin embargo a este mismo obispo le ocurre un volcán un año después, en 1677, que consecuentemente sepulta la Fuente Santa. Fuente Santa, que era una parada obligatoria de navegantes. Incluso dan la posibilidad de que Hernán Álvar Núñez, cabeza de vaca, pasa por La Palma, intenta curarse una enfermedad muy común en aquel momento, que habíamos exportado los europeos a América y que luego se contagiaron ellos mismos, la sífilis, y recibe los baños en la Fuente Santa. Curiosamente, yo pienso que puede haber alguna relación del topónimo de Fuente Santa, de Cabeza de Vaca, con este hecho. ¿Por qué? Porque no había capitán o conquistador de América que no pasara por los hacendados de Argual y Tazacorte, que eran los ricos de La Palma entonces. Esa es la parte social. Y yo no me quiero marchar de aquí sin preguntarle a Candelaria, por ejemplo, datos llamativos que vamos leyendo. Yellowstone es la caldera volcánica más monitorizada de todo el planeta, de todo el mundo. Y dicen que si se despertara, solo el polvo expulsado por esta estructura cubriría la mitad de los Estados Unidos y no dejaría pasar la luz del sol, creando un invierno perpetuo que provocaría una hambruna mundial. Esto habla del poder de estos. Sí, por eso está monitorizado, porque ya le vale, ¿no? O sea, son estructuras muy, muy peligrosas y de hecho, bueno, se estima que la probabilidad de que ocurra un evento de este tipo o una catástrofe de estas magnitudes, la probabilidad es mayor. La posibilidad de que ocurra es mayor que tengamos un cataclismo por un impacto meteorítico, ¿no? Pero... Perdón, se me fue la pregunta. No, digo que, bueno, que son datos que asustan, ¿no? Una hambruna impidiendo dejar pasar la luz del sol, pues al final habla del poder de los supervolcanes, cuyas erupciones se producen, bueno, según los datos que hemos recabado, una vez cada 17.000 años. Sí, estamos hablando de que son fenómenos volcánicos de una explosividad tremenda. O sea, de hecho, bueno, como estábamos diciendo antes, en algún momento hablaron creo que fue en el reportaje anterior, ¿no?, de cómo se mide la magnitud de una erupción. Pues se mide con el índice BEI, el índice de explosividad de la erupción, el que tiene en cuenta pues, el volumen de magma emitido, durante cuánto tiempo, la altura de la columna eruptiva. En este caso estamos hablando de alturas de columnas eruptivas de más de 40 kilómetros. Eso se dispersa por la atmósfera a nivel global
Y lo vamos a dejar aquí esta parte. Candelaria Martín, doctora en Geología por la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber participado en esta mesa. Luis Ortega, periodista, un placer como siempre tenerte aquí. Y Jaime Coello, has dado datos muy interesantes, director de la Fundación Teleforo Bravo. Gracias por haber compartido este tiempo hablando de volcanes. En todo caso, lo importante es conocer, como estábamos hablando de estos supervolcanes, el potencial que tienen estas estructuras y sobre todo cómo anticiparse a ellos con la tecnología de la que disponemos. Vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos a acercarnos a la realidad de lo que está ocurriendo en estos momentos en la isla de La Palma. (12:09) de la noche. Seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, viendo esa imagen en directo del volcán de Cumbre Vieja, esa erupción que comenzaba el 19 de septiembre a las 15:12. Afrontamos la tercera semana de erupción y fíjense cómo ese volcán de Cumbre Vieja, a esta hora de la noche, cuando estamos a punto de llegar a la medianoche, sigue expulsando lava y piroclastos hacia la atmósfera de esa manera y con esa fuerza. Dicen los científicos que el volcán está equilibrado, que está en una fase estabilizada, pero eso no quita para que en las últimas horas se hayan producido distintos temblores. Fíjense, en la villa de Mazo, un temblor de 4,2, eso sí, a 35 kilómetros de profundidad. Otro en Fuencaliente esta noche a las 9:20, de menor intensidad, de 3,6 y ya a 35 kilómetros de profundidad. Todo eso es lo que estamos viviendo, lo que está provocando este volcán en Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Imagen en directo que saben que Televisión Canaria tiene continuamente puestas las 24 horas del día para que podamos ir viendo esa evolución y cómo ha ido cambiando de forma el volcán. Vamos a continuar hasta ahora de la noche con la segunda parte del reportaje que hemos elaborado sobre lo que hemos venido a llamar como la factura del volcán, una cuenta que no deja de crecer para muchos sectores económicos. La Palma es la quinta isla más poblada de Canarias. Aquí viven más de 83.000 personas, el 20% de las cuales son mayores de 65 años. La isla de La Palma es en este momento una de las islas canarias más envejecidas. Eso significa o supone pues, un problema humano, sociodemográfico, sanitario muy importante. En principio, los problemas demográficos se pueden acentuar como consecuencia de que hay mucha población, sobre todo población vieja, que se han quedado sin casa, pues a lo mejor deciden marcharse a otro lugar, marcharse a un lugar más cómodo. Por tanto, en principio, creará problemas demográficos que probablemente no favorezcan el desarrollo de la población. Solo el 15% de la población censada en La Palma tiene entre 15 y 29 años. La mayoría de los jóvenes se marchan a estudiar fuera y no regresan. Otra luna colgará y el beso que te dio aquel mar en aquel lugar dirá: tu camino está. Adriana Rodríguez, eres palmera, pero ahora mismo estás trabajando y estudiando en Malta. ¿Desde cuándo estás fuera de la isla? Pues me fui a principios de septiembre, como el 7, llevo solo un mes aquí, pero siempre he tenido la espina de mejorar mi inglés, es algo que siempre me ha gustado, entonces decidí irme. ¿Qué perspectiva de trabajo tenías cuando dejaste La Palma? Bueno, pues en La Palma sí tenía una perspectiva más de buscar algo que me gustase, que me llenase, algo más con más dinero, ¿no? Que pudiera, algo mileurista quizás. ¿Te planteas volver a La Palma en el corto o medio plazo? Mi idea es perfeccionar un poco el inglés, sacarme el nivel del C1 y quizás prepararme unas oposiciones y ya pues intentar optar a una plaza en La Palma como profesora. Yo tengo claro que me quiero volver, la verdad. El regreso de los palmeros formados dependerá, en cierta medida, de las oportunidades que ofrezca la isla a partir de ahora.
El gobierno ya está trabajando, junto con el gobierno del Cabildo de La Palma y también del gobierno de Canarias, en un plan especial para la reconstrucción de La Palma. El gobierno de España destinará más de 200 millones de euros en ayudas a los damnificados. Parte de ese dinero servirá para adquirir 107 viviendas en donde se realojarán a los vecinos que se han quedado sin casa. El gobierno de Canarias también gestiona la compra de las viviendas en los municipios de Tazacorte, Fuencaliente o Los Llanos de Aridane. El objetivo es que lleguemos a alcanzar en torno a las 257 viviendas. Vamos a comprar las primeras 18 viviendas de ese paquete de 100 que ya tenemos negociado y que estamos en los trámites de construir el expediente, ¿no? Y se ponga a disposición un plazo de una semana, de días. Lógicamente nosotros lo que queremos es que esas familias que han perdido la vivienda tengan una vivienda en propiedad en los próximos años, ¿no? Calculamos que en torno a los 25 millones de euros es lo que puede costar el paquete de estas compras de viviendas. Una parte lo ha adelantado ya el gobierno de España, que la semana pasada nos transfirió 5,5 millones. La otra parte serán presupuestos que salgan de la propia comunidad autónoma. Este es el tercer volcán que los palmeros viven en las últimas 7 décadas. Pero otras islas como Lanzarote ya sufrieron los daños de la lava hace siglos. En 1730, durante 6 años, los lanzaroteños convivieron con las erupciones del Timanfaya. Hasta 11 poblaciones desaparecieron bajo el material volcánico que cubrió una cuarta parte de la isla. Benigno, ¿cómo cambiaron el paisaje de la isla las erupciones del Timanfaya? Pues la zona afectada por la erupción eran sobre todo campos de cereales y pues claro, todos esos campos quedaron quemados, cubiertos los cultivos y por supuesto todas las infraestructuras de vías, de caminos reales que había pues quedaron destruidas. Unas 200 y pico casas, eran caseríos pequeños y cuando Castilla se entera de que hay una erupción en Lanzarote prohíbe bajo pena de muerte abandonar la isla porque tiene miedo de que fuera invadida por piratas o árabes que ya hacían incursiones en la isla, ¿no? Pasados los años, el Parque Nacional de Timanfaya es hoy un punto de interés turístico importantísimo. ¿Cómo lograron hacer esa adaptación? Había que hacer accesos, de hecho se machacaban las lavas y se ponía rofe o picón en esos campos para que el camello pudiera llegar a esos sitios completamente sepultados por la lava. Por poner un ejemplo, el acceso a las montañas del fuego, en la primera fase está asfaltada con motivo de la visita de Franco a la isla en el año 1950. Cuando se hace la primera potabilizadora en 1964, ya se puede pensar en construir hoteles y traer turismo a la isla. Una arquitectura que tiene que aprender a vencer el viento, que tiene que orientarse bien para poder captar el sol suficiente, que tiene que controlar la temperatura del interior, que tiene que controlar los grados de humedad y por encima de todo que tiene que aprovechar hasta la última gota, dado que es una isla donde no llueve. El paisaje de La Palma es un paisaje completamente diferente al de Lanzarote y la climatología es diferente, pero yo creo que los modelos de arquitectura sostenible son absolutamente posibles y más que posibles son absolutamente necesarios. Salvando las grandes distancias que existen entre un fenómeno y otro, en La Palma se repiten algunos de los problemas que sufrieron en Lanzarote hace 300 años, pero se añaden otros nuevos, como la desaparición y cortes de carreteras. Jonás, este es uno de los accesos a la carretera de Puerto Naos que está cortada ahora mismo por el paso de la lava. ¿Cómo te ha perjudicado personalmente? Hemos ido 2 veces a buscar algunas cositas que se nos quedaron, pero ya de antemano estábamos bastante preparados porque Puerto Naos iba a ser uno de los primeros sitios en ser desalojado. Prácticamente ahora es misión imposible. Todavía se puede, pero habría que dar la vuelta completa a la isla, aproximadamente 2 horas. Y esa es toda la vuelta que hay que dar ahora, una ruta que antes se hacía en 10-15 minutos. Además del aspecto personal, también te ha afectado a nivel laboral. Tenemos una oficina en Puerto Naos de Isla Bonita Tours y bueno, ahora con los cortes de carretera, pues ya esa oficina está totalmente cerrada hasta saber cuándo, pero no solo eso, sino el resto de los pequeños comercios y pequeñas empresas que hay abajo y la más grande, que era la que tiraba de Puerto Naos, que es el Hotel Sol. También se ha visto muy perjudicado.
Ahora, esperar a ver. Desde que comenzó el volcán, a 0 excursiones. Borja Perdomo, consejero de Infraestructuras del Cabildo de La Palma. ¿Cuál es el balance ahora mismo de carreteras que se han visto afectadas de alguna manera por la erupción del volcán? Tenemos 4 vías afectadas directamente por el volcán, que las ha sepultado en algunos tramos la propia lava del volcán. Después tenemos 3 vías más que las tenemos cerradas preventivamente para el tema de los equipos de emergencia, si hubiera que hacer algún desalojo más, para los agricultores que puedan entrar y salir a sus fincas a regar, y lo que se está es habilitando 2 pistas municipales para al menos darle cobertura a la parte de la costa de la isla, pero siempre viniendo por la zona sur de la isla, por Fuencaliente. ¿Cuánto se tardará? Que es la pregunta en tener otra vez los 30 kilómetros que tenemos afectados a día de hoy de vía. Es una pregunta que a día de hoy no tiene respuesta. Es un desafío enorme al que se enfrenta la Administración ahora mismo. Primero en la parte jurídica de ver cómo se puede encajar este tipo de actuaciones en un paisaje de mal país que naturalmente o usualmente es protegido, y ver si se va a poder actuar sobre el mismo o en la periferia o en las zonas cercanas al mismo. Construir en roca es de los casos normalmente más costosos, porque la maquinaria tiene serias dificultades, usualmente hay que atender a metodologías de voladura y eso implica unas dificultades y por tanto unos costes mayores. Los cortes de carretera también han afectado al motor económico de la isla, el plátano. En La Palma hay más de 5.300 productores de plátano y unas 10.000 familias que dependen directamente del cultivo. La fruta representa el 50% del Producto Interior Bruto y el 30% del empleo total. Bueno, Juan Vicente, esta mañana lo que estuvimos hablando en el bar, que te invité a venir a la finca, porque quisieras que valoraras y me dijeras qué hacemos con la fruta y cómo ve el problema que tenemos. Donde nosotros nos dimos cuenta son los trabajadores míos, que aquí más arriba en la finca que tengo la cebada, fueron a deflorar y me llamaron. Me dice, Juan, ¿qué hacemos con estas piñas aquí? Digo, ¿qué pasó? ¿Tú has visto cómo está quedando esto? Esto se arañan todas con la arenilla esta que cuando suelta lo que es el látex pues está manchando toda la fruta. De hecho, cortamos, me parece que fueron 10.000 kilos en bruto. De esos 10.000 kilos quedaron aprovechados 3.000 kilos. Yo en esta semana tenía 560 piñas marcadas. ¿Sabes cuántas corté? Entre los 2 empaquetados, 40 piñas. Corté el primer viaje y digo, no corto más fruta. Pero bueno, tú sabes que nosotros somos gente positiva y de los plataneros estamos acostumbrados a todos los desastres. ¿Es verdad o mentira? Sí. ¿Tú crees, Oscar, que tú ahora por esto nos vas a hacer abandonar esto? No, yo no voy a abandonar. Ya se está hablando por ahí que si lo mejor es diversificar, porque no sé qué, no sé cuál. Nosotros, tú sabes muy bien que yo por lo menos... No, yo no, vamos a ver. Con todos los problemas que ha tenido el plátano, es un sector que ha estado estable. Hace año y medio, cuando el confinamiento, se demostró que ante el mundo, la agricultura fue la que mantuvo el sector y sin comer nadie se podía quedar. Darío, la Jeria es un ejemplo importantísimo de cómo diversificó su economía Lanzarote tras las erupciones del Timanfaya. Pero ¿cómo se dieron cuenta los agricultores de que podían cultivar en este suelo? Su idea en un principio pues, fue recuperar sus terrenos, los terrenos que ellos habían ocupado, lo que fue casi tarea imposible debido a que en muchas zonas encuentras pues, 3 metros o hasta más de 3 metros de altura de roce o las cenizas volcánicas. Y al llegar al interior del hoyo encontraron que donde está la tierra vegetal, la tierra fértil, pues, se conserva humedad. Entonces pues ahí se dispusieron a plantar pues, otro tipo de cultivos que antes era imposible en Lanzarote, se plantaron viñedos y en esta zona incluso podemos ver pues, otros árboles, higueras. Esto fue un paso abismal. ¿De alguna manera se podría extrapolar este ejemplo de cultivo a La Palma? Hombre, desconozco el cultivo del plátano, pero no sé, se podrían cultivar otro tipo de cosas como se hace aquí. En este sistema de hoyos nos beneficia también por el tema del viento, que a lo mejor en La Palma no castiga tanto. Roberto, usted es viticultor aquí en la isla de La Palma. ¿Cómo ha afectado la erupción del volcán a su cosecha este año? Bueno, a mi cosecha, gracias a Dios, no me ha afectado, porque como un mes antes de este problema tan serio que tenemos aquí, pude vendimiar y se salvó. Tengo un colindante de mi propiedad que pensaba vendimiar el domingo que el volcán salió y no pudo y perdió la cosecha. Sus cultivos se encuentran en la zona de Las Manchas, una de las zonas evacuadas. ¿Usted ha podido volver en algún momento puntual? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Pues me he encontrado con las viñas completamente sepultadas, solamente se ven algunos sarmientos y muy pocos. Parte del alma, parte del alma porque no se ve. Si no se remueve el terreno, la ceniza es impermeable. Y si la viña, encima que venimos de una sequía prolongada de años anteriores,
la ceniza es impermeable, el producto no va a existir porque es imposible, porque se seca la viña. Y el problema no es qué pienso hacer, sino cómo lo pienso hacer y qué es lo que hacemos. ¿Usted se ha planteado diversificar sus cultivos, es decir, plantar otros productos, otras frutas que sea más fácil que crezcan en esa zona? En la zona donde yo tengo medianías, que es en Tamanca, no se da otro tipo de productos, salvo alguna higuera y alguna cosa, pero esa zona es propia de la viña, además da buen producto. Además de adaptar el cultivo de la vid, Lanzarote ha convertido su paisaje volcánico en atractivo turístico. En La Palma podrá suceder lo mismo, aunque las plazas alojativas se han visto mermadas. 6 de cada 10 están en los municipios más cercanos al volcán y algunas han quedado sepultadas por la lava. Jorge, ¿cómo le ha afectado, cómo le ha perjudicado toda la erupción del volcán? Bueno, aparte de lo material, que es importante porque hemos perdido, digamos, nuestro puesto de trabajo. Hemos perdido 7 casas, creo que de las que gestionábamos allí en Todoc y las Manchas de Abajo. Lo peor y lo irrecuperable es que hemos perdido el paisaje que nosotros vendíamos junto con las casas. Yo, particularmente, he perdido pues mi medio de vida, porque sí, nos quedan casas, pero no es lo mismo. Con esa pérdida de la que hablamos, tanto a nivel personal como del sector, como de la zona, la pregunta es, ¿y ahora qué? Esto aquí tendrán que pasar décadas. Yo le pido a los políticos que no prometan nada, que hagan, que se lo vamos a agradecer mucho. Yo pido que cuando se apague el volcán nos den trabajo. Y a los españoles, a los canarios, le pido que cuando se pare este volcán venga a visitarnos. La Palma no es una isla de volcanes, tenemos volcanes, pero la isla de La Palma es la isla bonita y esa va a ser una ayuda directa. Yo voy a intentar seguirlo, voy a intentarlo porque no sé estar quieto. Un volcán no puede con nosotros. Una vez pasada la emergencia, La Palma se podrá redefinir totalmente en cuanto a su oferta turística, complementando la que ya tenía con la nueva oferta creada por el volcán. Todos los pasos que se den ahora deben ser dentro de un contexto sostenible. Por ejemplo, la nueva pequeña isla que se está creando en La Palma, pues habrá que calcular la capacidad de carga de visitantes que pueda tener al día en caso de poder visitarse. Podría ser muy interesante desplazamientos de un día hacia La Palma, insistir en replantar todas las plataneras cuando consumen mucho agua y están subvencionadas. Hay que estudiar si el turismo no puede dar más beneficio a esos trabajadores de los que tenían antes, ¿no? Los conceptos en la factura del volcán de La Palma no paran de crecer y dejan en el aire una nube de incertidumbres. Muchos palmeros se han quedado sin nada y esperan que las ayudas consigan saldar esa cuenta para poder rehacer sus vidas. Esperemos que esa ayuda se materialice pronto, quedan escasos minutos de programa y no nos queremos marchar, no nos queremos ir sin volver a La Palma. Allí sigue nuestro compañero Gonzalo Bon. Gonzalo, ¿cuál es la situación hasta ahora de la noche en La Palma? Pues tenemos que destacar ese sismo que se producía hace escasos minutos en la Villa de Mazo de 3,6 grados. También tenemos que recalcar esa evacuación que se producía esta misma noche por parte de los agentes de la Guardia Civil, esa evacuación que era por parte a los trabajadores y técnicos que se encuentran trabajando en la zona de Puerto Naos, en las desaladoras, esas desaladoras que iban a ser instaladas para suministrar el agua a los agricultores. Seguimos nosotros en esta zona, en el cono volcánico, aproximadamente a unos 2-3 kilómetros de distancia y vemos esa fusividad con la que sigue lanzando lava. Un comportamiento, como algunos expertos podrían catalogar, es un comportamiento estromboliano con bastante efusividad y bastante intensidad. Y también tenemos que recalcar esa lava que continúa bajando y lo hace ladera abajo, bajando directamente a la zona del mar. Recordamos esa lava, esa bifurcación que se creaba durante el día de hoy a raíz de ese terreno que se encontraba esa colada principal, bajando directamente a la zona de la Fajana antigua, esa Fajana que conocemos del año 49 del volcán San Juan y que también está a escasos metros, a unos 600 metros de la delta o Fajana que conocemos de hace muy pocos días y que se ha creado a raíz de esa lava que llegaba al mar. Esa Fajana alcanza ya alrededor de unas 40 hectáreas y unos 250 metros de profundidad. Tenemos que seguir muy atentos también a esa intensidad con la que siguen saliendo tanto los piroclastos, esas partículas y esas
esa densidad que está lanzando y muy pendiente a esos gases que están detectando las estaciones móviles. Los expertos aseguran que por ahora no tenemos que preocuparnos, que la calidad del aire sigue siendo buena, aunque sí estar muy vigilantes porque la situación puede ir cambiando en cualquier momento. Muy vigilantes sí a esas personas que sufren afecciones respiratorias, siempre utilizar la mascarilla FFP2. También recordar ese sismo de 4,3 grados que vivíamos hoy, es el sismo de mayor magnitud que se vive desde que comenzó la erupción volcánica. Muchas gracias, Gonzalo, por esa última hora desde la isla de La Palma, un sismo que afortunadamente se producía a 35 kilómetros de distancia. Tenemos que corregir un pequeño dato. Hemos puesto en uno de nuestros rótulos que la playa de Los Cancajos estaba en Puerto Nao. No estaba en Puerto Nao, sino está lógicamente en el municipio de Breña Baja. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Con esa corrección, como no podía ser de otra manera, nos vamos con la vista puesta en ese volcán de Cumbre Vieja. Pero aquí, Laura, no termina la noche. No termina, nos marchamos nosotros, pero les vamos a dejar ahora con un documental que vale mucho la pena. Se titula Telesforo Bravo, el hombre que escuchaba a las piedras, así que les dejamos con este documental. Muy buenas noches. Feliz descanso, buenas noches.